¿qué tal? Muy buen día. Les saludo un servidor Félix Elorriaga desde el quinto piso, el podcast, un podcast de altura. Me acompaña mi querido compañero Marco Saucedo. ¿Cómo estás, hermanito? Don Félix Elorriaga, muy buenos días, muy buenas tardes, noches, a la hora que nos estén viendo aquí en cualquier parte del mundo, del otro lado del mundo. Pues muy contentos de estar aquí en esta segunda emisión del podcast El Quinto Piso, un Así podcast es. de altura. Digo, y te preguntarás como ¿por qué el quinto piso? Pues mira, nada más basta ver nuestro paisaje aquí en la parte trasera. Estamos en un quinto piso aquí en Ciudad Tres Marías, un set maravilloso y unas facilidades padrísimas las que nos ha dado el Club Empresarial Tres Marías, a quienes agradecemos infinitamente su apoyo. Es correcto, y estamos aquí muy contentos porque tenemos una gran invitada el día de hoy, una invitada de lujo que, bueno, su trayectoria ha sido más que exitosa. Es una mujer muy agradable, muy sencilla, muy hermosa además, y lo digo con mucho respeto. Gracias, amigo. Muy bienvenida Gladys Butanda aquí a este podcast. Pues muchas gracias. La verdad es que estamos estrenando este podcast. Me da mucho orgullo que me hayan invitado a esta segunda edición. Estuvo en la primera mi amiga Alondra, porque los vi. Y creo claro. que el hecho de que podamos compartir este espacio, pues, y compartirlo en este ambiente relajado, sí, pues claro, es algo que nos entusiasma, y pues muy contenta de estar en este quinto piso. Muy bien, bienvenida al quinto piso, Gladys, nuestra futura gobernadora del estado de Michoacán. ¿Te ves como gobernadora de Michoacán? Mira, yo creo que cuando tú entras a un proyecto político, académico, no tienes que entrar si no estás convencido de que puedes llegar al último peldaño. Claro. Entonces, si yo hace más de 15 años entré a gobierno, pues claro que me imaginé ser secretaria de Estado. Y ahora que ya estamos en un equipo político, claro que me imagino llegando a la gobernatura de Michoacán. Perfecto. Bueno, vamos a empezar por conocer quién es Gladys Butanda. Digo, quien hoy es secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del gobierno del estado de Michoacán. Pero bueno, ¿de dónde vienes? ¿Naciste aquí en Morelia, en Michoacán? Soy moreliana, 100%. Mis padres son michoacanos. Mi papá, en paz descanse, nació en Cipimeo, Michoacán, Villa Jiménez. Ahí hay una calle con el nombre de mi abuelo porque fue el profe del pueblo. Y mi mamá es de un pueblito que se llama Isaac Arriaga en Puruándiro. Ellos llegan a Morelia a estudiar a la Universidad Michoacana. Se conocen desde la prepa. Desde la prepa se hicieron novios. Okay. Y de ahí nacemos pues 3 hermanos, unos hermanos gemelos que tengo mayores que yo. ¿Gemelos hombres? Así es. Ok. Sí, fue ahí 2 por 1. Mi papá le atinó al doble. Y son hermanos, me ganan por 4 años, yo tengo 40 años. Ay, súper consentida de tus hermanos. Fíjate que no tanto, eran canijos, eran buleadores, pero yo creo que eso me hizo fuerte. Te forjó carácter, ¿no? Ándele. Entonces sí, nacimos aquí en Morelia los 3. La verdad es que la mayoría de mi familia también por parte de mi mamá son migrantes, entonces muy contentos de que pues hayamos sido de los pocos que nos quedamos aquí en México, aquí en Morelia. Mis papás ambos estudiaron en la Universidad Michoacana, también yo, y pues morelianos de hueso colorado. Orgullosamente Nicolaita. Sí. Hay algo en la familia que no hay para dónde hacerse. Todos somos Nicolaitas, es algo que nos enorgullece mucho. Todos pasamos a la misma primaria, también hay esa costumbre en mi familia. Todos primos, primas, sobrinos, nietos ya, todos estudiamos en la Rector Miguel Hidalgo, en esta primaria que está aquí por Camelinas. Buenísima, por supuesto, una de las más asediadas. Sí, la verdad es que hay como pasos obligados en la familia y es esa primaria. La Rector Miguel Hidalgo. Buenos docentes, hay lista de espera cada fin de curso, a inicio de curso. La verdad es que sigue siendo un gran referente educativo aquí. Padrísima, yo creo que yo si algún día tengo hijos o ya no, pero yo creo que ahí estudiarían definitivamente. Me acuerdo que cada término de ciclo escolar nos llevaban al cerro. O sea, nos subíamos por la parte de atrás de la escuela y nos llevaban al cerro con estos uniformes. Es lo único que le pido, por favor, a la dirección, que ya cambien esa combinación de colores. Imagínate, el traje de educación física, el uniforme es amarillo con rojo, como del Monarcas. Pero encima te ponen un
pants verde. O sea, ¿de dónde creen que combina el verde con el amarillo y el rojo? Entonces es lo único que le cambiará en mi primaria a los uniformes. Ok, Marco. Muy bien, Gladys, pues qué gusto que estés aquí con nosotros. Y ahorita que mencionabas que vienes de una familia de migrantes, desafortunadamente Michoacán tiene uno de los índices más grandes de que migran hacia otros países. Hay otro Michoacán allá, sí, igualito. Claro. Hay otro Michoacán, exacto, hay otro Michoacán allá. Y en ese sentido, ustedes fueron de las familias que se quedaron aquí. Ya que tú estás en el ámbito político, que eres secretaria, ¿cómo desde ahí se puede coadyuvar o qué se pudiera hacer para que la gente no se vaya a otros países y que se quede aquí en Michoacán? Qué reto, ¿no? Sí, la verdad es un reto. Mira, en el caso, por ejemplo, de mi familia, fueron mis abuelos maternos los que se fueron dejando acá a sus hijos. A mi mamá, que era la mayor encargada de los más chiquitos, cruzan pues de mojados, logran tener trabajo allá, mandar dinero para que las familias de acá pues siguieran estudiando, que fue algo que siempre mi abuelo quiso, que sus hijos estudiaran. Y yo creo que como gobierno nos toca pues hacer todo lo que podamos para garantizarles a nuestros paisanos que si ya tuvieron la decisión de dejar su país, no dejan sus raíces, sí facilitarles este tránsito tanto de remesas. A ver, un programa bien bonito que nosotros queríamos impulsar desde que yo estaba en el Instituto de Vivienda y ahora como gobierno lo estamos logrando, era que tú sabes que los migrantes semana con semana mandan su lanita y le dicen, métele el pisito a la casa, sí, luego métele los muros y luego métele el colado. Y entonces muchos paisanos confiaban en un tercero, no necesariamente en alguien de la familia, y resulta que cuando llegaban, pues no existía la casa con la que tanto esfuerzo mandaron dinero, sí, claro, acá a México. Entonces hay un programa muy bueno a través del Instituto de Vivienda que diseñamos para que por lo menos pues tengan seguro que ese dinerito que mandan pues es para construir un patrimonio. Llega a su destino, ¿no? Y muchísimas acciones, el tema de la certeza de sus tierras, porque sabes que pues en su ausencia, si alguna asamblea pues les pueden quitar incluso hasta la propiedad de sus tierras. Había una mala práctica en los temas ejidales, que no podían las mujeres, es decir, si el esposo migraba para tener una chambita allá, no podía quedar a nombre de la mujer la tierra porque las mujeres no teníamos derecho a tener tierras. Entonces, cosas como esas que han ido cambiando estructuralmente, no desde el gobierno de Michoacán particularmente, pero ya desde el gobierno federal con la llegada de Andrés Manuel, pues la verdad es que también esos temas de justicia se tenían que ir atendiendo porque pues los migrantes no se van porque quieren, se van porque hay una necesidad y luego ya el querer regresar a tu terruño, ya regresar con una casa, con un ahorrito, con un negocio. Yo creo que ese es el verdadero sueño michoacano, ¿no? El poder regresar a tu estado. Sí, por supuesto, y más ahorita en la situación actual que estamos viviendo con el presidente Donald Trump, que está... Sí, fatal, una política súper equivocada, pero además que se están dando un balazo al pie, ¿no? O sea, la verdad es que los mexicanos mantenemos la economía de Estados Unidos, los migrantes mantenemos esta economía fluctuante y la verdad es que el dignificar a nuestros paisanos allá es tarea de todos y un gobernante no puede ir por encima de la autonomía de un país, ¿no? Por supuesto, Gladys, completamente de acuerdo. Regresando un poquito a tu vida personal, soltera, casada, es una mujer joven, tienes 40 años, nos comentabas, 40 años. Sí. Te ves mucho más joven, digo, no, muchas nadie gracias. lo pone, digo, no es porque no me he casado, chavos, apúntenle. No te has casado, o sea, has tenido todo tu tiempo para ti, para tu proyecto, para tu familia, bueno, dices que tu papá se nos adelantó, pero para tu mamá, para tu familia, y para ti, y para tu vida profesional. Sí, mira, la verdad es que, hay un cambio, yo creo que en las mujeres de cierta generación que ya no idealizamos esa ruta que por siempre se nos ha marcado de te casas a tal edad, tienes hijos a tal edad y para que entonces tenemos como mucha presión las mujeres, el reloj biológico, el que ya te quedaste y entonces creo que eso ya lo dejamos atrás. Bueno. Estereotipos. Esta nueva generación que yo me considero de esta nueva generación, pues la verdad es que disfrutamos nuestra vida, yo disfruto plenamente mi trabajo, que no lo veo solamente como un trabajo, lo veo como una forma de llevar mi vida, de poder ayudar a los demás a través de este espacio que nos da
el estar dentro de un gobierno estatal y que a lo largo de más de 15 años que tengo en la función pública, pues la verdad es que nos ha dado muchísimas satisfacciones, he podido visitar muchísimos lugares. La primera dependencia donde trabajé fue Secretaría de Turismo. Ajá. Entonces, pues bajo el gobierno de Leonel Godoy. De Leonel Godoy. Yo entré en el 2009, había una cosa chistosa dentro de la secretaría que llegó Leonel y dijo, a ver, la mitad de mi gobierno tienen que ser mujeres y la mitad tienen que ser hombres. Entonces imagínate que pusieron en apuros a muchos secretarios porque decían, híjole, ¿dónde vamos a sacar mujeres? Como si fuera, que fuéramos menos o menos profesionistas en ese sentido, la cantidad de mujeres que de hombres. Entonces yo entro con un contrato de estos de 3 meses. Ajá, a prueba, sí, claro. Pues yo creo que es una estrategia ahí que no, para que no generáramos antigüedad, yo no sé. Pero estos contratitos y decían, oye, pero hay que contratar a una mujer porque en la dirección de proyectos son puros hombres. Entonces van a llegar y nos van a revisar y no tenemos ninguna mujer. Entonces la convocatoria medio se abrió a mujeres. Yo estaba en la escuela y terminando y trabajaba en una constructora. Yo era residente de obra. ¿Eres arquitecta? Soy arquitecta en profesión. Okay. Y en el último año de la escuela, pues ya te daba chance como de tener una chambita. Entonces yo entré a trabajar a una constructora que se llamaba Dinámica, una constructora de Guadalajara. Entonces, pues sí eran unas friegas porque era hasta casi el aeropuerto donde estábamos construyendo vivienda. Y entonces me habla un cuate que estuvo conmigo en la escuela y me dice, oye, en gobierno están solicitando mujeres, pues yo les dije que tú traes experiencia en obra, shalala, pues lánzate. Entonces yo terminaba de colar hasta las 7 de la tarde y en lo que llegaba acá a Morelia, pues iba llegando como 8:30, 9, ¿no? ¿Te acuerdas del nombre de ese cuate que te dijo, oye, ven, hay una convocatoria? Porque Marquito. Es parte fundamental, ¿no? En el hilo de esta historia es parte fundamental, porque tú eras tal vez seguido por la ruta de tu oficio que ya tenías en aquel entonces. Y es un gran amigo mío, el arquitecto Marco Villegas. Un saludo, Marquito. Marquito, mira lo que ocasionaste. Y fíjate que él cuando me invita, él era jefe de departamento de atención a pueblos mágicos. Yo moría de risa de ese nombre porque decía, ¿qué? ¿Cómo que pueblos mágicos? Pues era un programa de Secretaría de Turismo Federal. Entonces me dijo, oye, ya me dieron chance de contratar a alguien, ¿cómo ves si te vienes? La fregada. Él era de Zamora. Entonces mi mejor amiga era de Zamora, ella me lo presenta, porque estábamos ahí en la escuela juntos. Ya llegó la entrevista y ¿cuál fue mi sorpresa? Que la entrevista era con el doctor Genovevo Figueroa. Con Genovevo. O sea, él era el secretario de Turismo en ese momento. Entonces, pues yo creo que, yo no sé si traía el casco marcado del sol y la bota llena de concreto, que el doctor Genovevo dijo, no, esa, la que se ve que anda en obra, esa contrátela. Esa. Talachera. Sí, se ve que es talachera. Te dieron aguerrida. Dijeron, esta es la buena. Y entonces entré ahí a la secretaría, aparte bien chistoso, porque me dice, no, pues ya, preséntate, que no sé qué. Yo, no, es que no puedo porque tengo programado colados pues toda la semana y no los puedo. Entonces ya mi amigo casi me ahorcaba porque me decía, no manches, tienes que decir que sí, luego. Y no, hasta eso que sí me dejaron terminar mi semana entera de colados y entré el lunes 1 de octubre. Terminaste tus colados y luego vámonos a la oficina. Del 2009. Un proyecto padrísimo. Estábamos en la dirección de proyectos y hacíamos plazas, mercados, mi imagen urbana, muelles, hicimos el muelle de Pátzcuaro, Urandén, Tecuén, La Pacanda, o sea, andábamos en todo el estado haciendo proyectos turísticos. Había un programa muy padre de sector federal donde pues tú metías los proyectos en este año y al siguiente año te los daban en obra. Entonces anduvimos 6 años muy contentos. Luego se me dio la oportunidad de ser jefa de departamento de atención a la costa michoacana. A la costa michoacana. Y me encantaba. Yo me iba en una Tornadito sola hasta allá. A mí me preguntaron, ¿tienes licencia? ¿Sabes manejar en carretera? Y dije que sí, obviamente no sabía. ¿Cómo no? Me aventé, me di una Tornado. Hicimos los tortugarios de Colola y de Ixtapilla. Hicimos unos módulos de sanitarios, muy padre también la experiencia en la costa, pero pues era irte toda la semana porque recorrías pues todos los puntos de la costa. Afortunadamente había una delegada de turismo en la zona, no recuerdo su nombre, que me acompañaba, o sea, si no iba a ser yo sola ahí en toda la costa, y no estaba peligroso porque la verdad pues los logos de gobierno del estado y pues te veían ahí como pues una chavilla ahí supervisando obra. Pero sí, padrísima la experiencia. Luego ya caía la tarde y pues ya te embarcabas, te llevaban a recoger caracoles con tu salsita
Y tu cervecita también. Tiene sus beneficios también, tiene sus sí. beneficios este tipo de diligencias, pero fíjate, estabas en turismo, pero al final de cuentas era infraestructura, era obra, Sí. era obra, ¿no? Ya Yo estaba desde como niña, que implícito por ahí desde niña me preguntaban, tema de construir. Félix, ¿qué quieres ser? Yo desde niña dije arquitecta. Desde niña, ¿Jugabas o sea, con Legos, con Playmobil y todo fíjate eso? que ¿O rompecabezas? mis algo así? papás trabajaban todo el día, entonces nos cuidaba nuestra abuelita, Ajá. que vivía ahí por Ticateme. Y estaba yo en el kinder, Berta von Glumer, me acuerdo, y mi abuelita caminaba por nosotros, nos recogía. Y al lado de casa de mi abuelita estaban construyendo unos departamentos. Era cuando apenas empezaban a construir departamentos. Entonces yo me acuerdo que yo me salía con mi banquito a ver cómo trabajaban los albañiles todo el día. O sea, me encantaba ver cómo de la nada ya luego había una excavación y luego ya colaban el castillo. Digo, en ese momento no sabía qué era. Pero ya cuando iba viendo, o sea, yo ya hasta me metía a ver cómo iban los sacos. Me encantaba desde niña el tema de la construcción. Dice mi mamá que yo agarraba servilletas y siempre estaba dibujando casas. Decía, pero en plano, pues, o sea, por arriba. Se llama vocación. Ajá, la verdad es que Con eso se nace, ¿no? siempre quise estudiar arquitectura. El construir espacios, cada que alguien de mi familia dice, vamos a construir, yo te hago tus planitos, ¿no? Ajá. Todavía sigue siendo una cosa que me apasiona y que yo creo que hasta el último día de mi carrera voy a seguir Todavía con la tienes el pasión gusto de hacer por eso. casas. No, claro. eso jamás se acaba. Y sino todo lo contrario, habiendo más herramientas, más tecnología, más, o sea, se vuelve todavía más fascinante, yo creo, ¿no? Yo fui la última generación de arquitectura que no nos permitieron usar computadora. ¿No usabas el AutoCAD? No. Yo aprendí AutoCAD en las tardes. Con respirador. Que era con el respirador Ajá. y con el estilógrafo. Estilógrafo. Y ya 2, 3 de la Ajá. mañana se te chorreaba el Sí, claro. estilógrafo. Pero fíjate que al día de hoy pues lo agradeces, porque la verdad es que te suelta la mano y al Por día de hoy supuesto. estamos en la obra del mercado de Pátzcuaro y me aviento un dibujo del detalle constructivo pues a mano. Pero sí, claro que yo veo a los chavos de la dependencia, la mayoría son jóvenes los que trabajan en mi oficina, y veo ahorita cómo hacen las cosas tan fácil y les digo, a ver, también tiene su grado de dificultad porque cómo llegan a ese punto de poder tener la tecnología ahora con inteligencia artificial. Yo de repente les decía, oigan, que el sendero seguro de Jesús del Monte. No, pero pónganle más árboles, no sé qué. Es que no podemos así tal cual, no lo pides porque la inteligencia artificial lo vuelve a generar. Sí. Y yo, a ver, ¿cómo que estamos haciendo cosas con inteligencia artificial? Saquen el lápiz, por favor. La verdad es que está padre, pero sí les digo, nunca dejen de hacer sus croquis, nunca dejen de hacer su perspectiva. Pues la verdad es que sí te da una idea diferente de las cosas, pero la verdad yo estoy admirada con Que mi es una equipo. herramienta más, no lo que sustituya, ¿no? Ajá, que Es no una nazca herramienta. de ahí la idea de una computadora, Exacto. que nazca de ti y ya luego obviamente con esas herramientas que lo hagas realidad, pero cambia muchísimo el tiempo y la verdad es que tienen el mismo mérito los chavos ahora con estas herramientas, pero para padrísimo. Pero ¿no? la imaginación ya se pierde, ya todo lo hacen, ya después eso va a suplir a la mano de obra humana porque pues ya no tienen esa imaginación porque todo lo hace la inteligencia artificial. Fíjate que algo que yo cuando estaba en la obra, que era residente de obra, de hecho era auxiliar de residente de obra, cuando Ajá. entré a la constructora, y yo me acuerdo que yo les decía a los trabajadores, hagan de cuenta que esta casa la va a comprar su hija, y que va a durar 20 años pagando su crédito de Infonavit, de Foviste, lo que sea. O sea, de verdad hagamos las cosas bien. Bien, claro. Entonces, ahora también con el equipo les digo, cuando estábamos haciendo el mercado de Pátzcuaro, les digo, hagan de cuenta que es su papá el que tiene el local del mercado. ¿Cómo se lo van a hacer? ¿Se lo van a hacer bien? Piensen en las necesidades que tiene la gente. Al día de hoy, algo padrísimo que nos pasó desde la Secretaría de cambiar esta perspectiva de las ciudades a que te importe la persona, el peatón, la persona con discapacidad, pues es lo más padre que nos ha pasado porque ahora los proyectos urbanos que antes nos decían, no sé si se acuerdan de esos comerciales de solidaridad que era como de progreso y de los Sí, por programas supuesto. de infraestructura de un gobierno federal y cómo nos ponían que las ciudades
más avanzadas era donde había un chorro de coches y que iban súper rápido, y eso nos vendían que eso era progreso, que eso era tener una ciudad inteligente, hasta le decían, sí, ¿no? Claro. Y que conectada, y para la que no pares, hasta hacíamos estos distribuidores para que fueras más rápido, y ahora el tiempo nos dice que hicimos eso mal, porque ahora las personas tienen que pasar por una carretera federal, aun cuando su pueblo está casi que partido en dos por esa carretera, y que tenemos que aguantarnos nosotros, y ahora cambia esa perspectiva a nivel global, a nivel nacional y en el estado de Michoacán, a que ahora tenemos que hacer las cosas pensando siempre primero en la persona, en el peatón y hasta el último en el vehículo, ¿no? Tiene que ver este cambio generacional que hablamos en un principio. Pues bueno, Sarasúa también es muy joven. Sí, Sarasúa me ha de ganar como con 1 o 2 años. Entonces son otras perspectivas, con un pensamiento crítico, pero con nuevas herramientas. Claro. Y eso tiene que marcar la diferencia para que las obras se hagan bien, a la primera, funcionales, y hay otro tema, transparentes, ¿no? Mira, ese es otro gran reto, la transparencia. somos morelianos, somos michoacanos y aquí queremos seguir viviendo. Y yo el día de mañana quiero que le digan a mi familia, oye, qué bien le quedó a Gladys esta obra, y no que nos estén mentando a la madre porque legado, no funcionó, ¿no? Entonces yo creo que ese cariño adicional que le pones porque es tu tierra, porque es tu colonia, pues porque claro, es tu ciudad, pues la verdad es que no deja lugar a que hagamos las cosas chafas, a que seamos corruptos. No es para mi gobernador ni para mi partido, es para mi ciudad, claro, donde van a vivir mis hijos, mis sobrinos, o sea, claro, ¿no? Y decir, bueno, de esto participé yo, qué honor, qué orgullo. Sí, yo creo que eso es lo que más nos entusiasma, el reconocimiento de la gente a tu chamba, a todo ese equipo que está detrás de mí, porque a lo mejor nada más vemos la foto que corta el listón o arranca la banderita, soy yo, pero atrás hay un grupo de mujeres y hombres, en su mayoría jóvenes, que de verdad yo digo, el compromiso que tienen con su chamba, pues yo lo traduciría más bien a que tienen el compromiso con la gente, porque yo veo a mi equipo que ya hicieron el taller participativo con no sé quién, o sea, no llegamos y hacemos obras que se nos ocurrieron, llegamos con la gente que vive en la colonia, oiga, usted que todos los días, no, a mí me hace falta una parada, pero además que tenga iluminación, porque luego yo espero a mi hija que viene de la escuela en la tarde y entonces ya está oscuro, entonces ella nos va mandando su ubicación en tiempo real. Y empiezas a visualizar cómo a través de todo este trabajo que vamos a dejar al 2027, de poder conectar mejor a las personas, y que el día de mañana, pues tú con este celularcito, yo les digo al equipo, ya lo que no traigamos aquí, ya no funciona. Si no traemos aquí una aplicación que nos diga a qué hora va a pasar nuestro camión, a qué hora va a pasar nuestra combi, a qué hora va a pasar la última cabina del teleférico, si no lo traemos aquí a la mano, no estamos respondiendo a una necesidad de la sociedad que ya quiere todo tenerlo controlado, pero también es un tema de seguridad. Vamos a arrancar una aplicación de taxi seguro en donde tú te vas a subir, escaneas un código y puedes compartirle a alguien de tu familia quién te lleva, por dónde va. Entonces, es nada más muy sencillito. O sea, escuchar a la gente qué es lo que le preocupa a una mamá cuando llega a su hija de la escuela, es escuchar a la gente que dice, híjole, es que yo ya si paso oscuro por aquí, pues ya me asaltan, ya me acosan. Es nada más dirigir las obras y las acciones a que realmente le lleguen a la gente. Pero es que además hemos visto algunas obras que las hacen primero, porque primero lo hacen lo bonito, y las vialidades las dejan al último, y no hay vialidades. Es el caso, por ejemplo, de los hospitales, donde hicieron toda la obra para tomarse la foto y después las vialidades las dejaron al último y es un caos. Sí. Entonces se debería de pensar bien en toda la estructura para que las obras se hagan de tal manera que dejen vialidades también. Por ejemplo, Morelia tiene sus calles muy reducidas y en algunas partes no cabe la ciclovía, sin embargo, hicieron ciclovías donde ya se genera un caos. Debería de haber un equilibrio entre la pirámide, que sabemos que primero es el peatón, después los ciclistas, el transporte público, que es una parte importantísima, el transporte público, y después los automovilistas. Así es. Mira, yo creo que tiene que haber un cambio de estrategia. La estrategia que imaginábamos de tener una gran bolsa de dinero para arreglar las calles. No va a haber dinero que alcance, Félix, si nosotros no le bajamos a las tasas tan altas de motorización que tenemos en la ciudad. Claro. ¿Y qué es la estrategia principal para que eso suceda? Invertirle a transporte público.
No hay más. A ver, necesitamos que más gente se baje del coche y utilice transporte público. Necesitamos que nuestros jóvenes se nos bajen de la moto. En la pandemia se nos bajaron del transporte público y se subieron a la moto. Y ahora tenemos el triple de muertes, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos entender que la estrategia es sí o sí para una ciudad sustentable, es invertirle al transporte público. Has viajado, Félix, hay países en donde no necesariamente la gente que menos tiene es la que usa transporte público. Usa transporte público desde el empresario hasta el estudiante. ¿Por qué? Porque tiene una opción económica, rápida, que no contamina y que me lleva de punto a punto donde yo quiero ir. Y digna, sobre todo. ¿Qué necesidad tengo yo de sacar mi vehículo? Rápida. Cero. Sí, claro. Entonces, si nosotros no le apostamos a invertirle al transporte, a tener un transporte seguro, nuevo, económico, porque también pues, no tiene que ir al bolsillo de la gente, imagínate que la gente le destina al día de hoy el 25% de sus ingresos al transporte público, es altísimo. Entonces, por eso vemos a las familias comprando en pagos chiquitos una moto y en esa trasladándose papá, mamá e hijos. Y vemos las cifras que no mienten. Sí, claro. ¿Sabes, Félix, que nosotros como gobierno del Estado gastamos más en atender hechos de tránsito, de choques, de contracturas, de daño cerebral, que lo que gastamos en hemodiálisis en Michoacán? En hemodiálisis. Hemodiálisis era el gasto principal de la Secretaría de Salud porque teníamos este sistema que no era preventivo, sino era después de. Ajá. Y ahora gastamos mucho más en atender hechos de trauma, por hechos de tránsito, por choques, por atropellamientos. Entonces, no es una cifra alarmante. O sea, si nosotros ese recurso lo invertimos en prevenir los accidentes, ¿y eso qué es? Es infraestructura. O sea, tú bien dices ahorita, Marco, queremos todos una ciudad sustentable donde haya opciones y esa opción podría ser la movilidad activa, pero no queremos que nos la pongan afuera de nuestra casa, ¿sabes? Entonces, es un poquito ir cambiando la cultura de la movilidad, que la gente entendamos que tenemos que responder al bien común antes del personal y que si eso significa que el día de mañana pues yo tengo que tener una ciclovía enfrente de mi casa, que la acepto y que además promuevo este tipo de infraestructuras. Pero no podemos seguir pensando que entre más dinero le invertamos a las calles va a ser una solución para generar una ciudad más sustentable o más fácil de transitar o más fluida. No va a haber recurso que alcance. Si nosotros seguimos con este tráfico, ¿cuántas personas compartimos vehículo? ¿Cuántas personas viajamos solos en nuestro vehículo? Sí, claro, no tenemos esa cultura. Y se convierte también hasta en un tema aspiracional. ¿Qué te dice la mamá? Una familia de 5 integrantes, todos tienen vehículo. ¿Qué te dice tu mamá? Mi hijo ya se compró un cochecito. Claro. Y lo ven como un tema de logro, de decir, pues en otros países ni por aquí les cruza a los jóvenes. En Estados Unidos hay carriles que no te permiten ir cuando... Solo si compartes. Solo si compartes, exacto. El carpool. Que la verdad es todas estas estrategias que en México muchos tiempos nos dijeron, es que en México no se puede. No, allá pues es que aquí no es Europa, aquí no es Ámsterdam para que pongan ciclovías. A ver, Ámsterdam no era Ámsterdam. Se hizo Ámsterdam. Entonces, realmente es ir luchando un poquito contra esa inercia que se tenía de la idea de movilidad en las ciudades y que al día de hoy, poco a poco, con cada obra que hacemos, nosotros no hacemos una sola obra si no tiene una ciclovía. Ay, pero entonces de tal ciclovía a tal, ¿cómo voy a llegar? Pues sí, o sea, ahorita... Poco a poco se tendrán que ir conectando. Pero ya nunca más una obra sin una alternativa de movilidad. Oye, Gladys, entonces llega, a raíz de esto que nos platicas, llega una de las obras, si no es que la obra insignia de este gobierno actual, cabezado por Alfredo Ramírez Bedoya, que es el teleférico, que sin duda alguna pues ha generado mucha polémica, pero nace a raíz de eso que tú dices, ¿no? Y yo creo que podemos coexistir. Teleférico, transporte público, taxis, plataformas, Ubers, y poco a poco ir avanzando en ese tema de conciencia y de cultura de movilidad. Claro. Por eso yo creo que lo han de haber pensado mucho, ¿no? Pero también, si bien es cierto, el teleférico no viene al 100% a resolver el tema de movilidad. Tiene que ser en conjunto con otra serie de proyectos. Sabemos que en Uruapan ya se va a arrancar lo del teleférico, aquí en Morelia también, y tienen el proyecto del Metrobús o BRT.
Aquí mi pregunta sería, ¿nos va a alcanzar el tiempo? Morelia necesita y le urge un transporte seguro, eficiente y digno, un transporte masivo, porque pues con el transporte masivo evitamos contaminación, tráfico, un montón de situaciones y tener un transporte seguro, eficiente y digno. Pero la pregunta es, ¿nos va a alcanzar el tiempo? Y también algo bien importante que te quiero comentar para que nos comentes. Aquí lo importante es que se le dé seguimiento a un solo color. Me refiero a un partido político, porque llegan otros, hay que darles oportunidad, porque llegan otros gobiernos de otros partidos y ya ven con recelo las obras y es ahí donde le dan en la madre. Eso no es mío. A todos los proyectos. Sí, claro. Mira, yo creo que el decir que un proyecto no resuelve en totalidad el problema es no querer empezar. Tenemos que empezar. Si decimos ahorita el teleférico va a resolver solamente el problema de norte a sur, pues ya empezamos, ¿no? Así es. Entonces, no es un teleférico. Hay un plan, hay una estrategia de movilidad a través de corredores. Hay un corredor poniente-oriente, hay un corredor norte-sur, hay un corredor periférico-norte, hay un corredor periférico-sur, hay un corredor a Ciudad Salud, hay un corredor de universidades, hay un corredor acueducto a Lázaro Cárdenas. Todo es un proyecto de movilidad. ¿Con qué vamos a empezar? Con el teleférico, porque no dependemos de un tercero para poder arrancar una obra de este calado. Es decir, un teleférico, la ventaja es que, uno, vuelvo a la estrategia, invertirle al transporte público. Pero si le estamos invirtiendo aparte a un transporte público que va por aire, donde vamos a eliminar vehículos que están en nuestras calles. El caso de Uruapan y de Morelia son ciudades que fueron construidas con unas secciones viales, pues, para carretas. Sí. Entonces, si nosotros adicionalmente a esta inversión de transporte, que en 50 años no habíamos visto que un gobierno le invirtiera al transporte público, y además lo hacemos por aire, estamos obedeciendo una demanda que no obedece a una traza urbana. Es decir, yo hice una encuesta, tú dónde vives, dónde trabajas, tú dónde vives, tú dónde estudias. Y en base a esa demanda, que me marcan los circulitos en este mapeo, yo le digo a la gente, imagina una línea que te lleve de punto a punto. Esa línea no obedece a las calles, porque va por aire. Entonces se genera un proyecto que te acorta distancias tiempos en un 50%, pero que además libera las vialidades. Es decir, el teleférico también le va a beneficiar a la gente que traemos vehículo porque nos va a quitar el tráfico horrendo que tenemos en la ciudad. No se diga en la ciudad de Uruapan, hay mucho tráfico todo el día, todos los días. La gente de Uruapan que nos va a ver sabe que no estoy mintiendo. Venimos de allá, el tráfico es todo el día, todos los días. Sí. Entonces, si nosotros, aparte del teleférico, estamos, bien lo dice Marco, un metrobús que atiende el corredor poniente-oriente, entonces nosotros vamos a impulsar esos dos proyectos y claro que alcanza el tiempo, porque además ya dimos el primer paso como gobierno para invertirle estos proyectos y ahora es tarea de la gente exigir que su próximo gobierno le siga invirtiendo al transporte. Ya lo dejamos en la ley. En la ley dice que los gobiernos están obligados a invertirle a transporte público. Tenemos un sector que tiene que ir de la mano con nosotros, que es el sector del transporte. No podemos ir solos, tenemos que ir juntos. Nosotros, en el proyecto que hicimos en Uruapan, ya esta semana se termina la licitación de las primeras 80 unidades, en donde el gobierno del estado apoya a nuestros transportistas con el 30% de enganche, pero aparte les ponemos toda la tecnología a bordo, cámaras, validadores de la tarjeta, porque todo va a ser con la tarjeta de prepago. Sí. Entonces, es incentivar que también nuestros transportistas, sus rutas sean rentables. Yo no puedo exigirte que tengas un camión nuevo cuando no te da. Te da para pagar al chofer, te da para hacer una talachita al mes, pero no te da para que tú puedas pagar una mensualidad de un camión. ¿Qué tenemos que hacer primero? Garantizar que esas rutas sean rentables. ¿Y cómo es? Midiendo cuánta gente mueves, cómo la mueves. Sí. Si ahora en vez de ser 3 nos conformamos como uno solo y entonces nos ponemos de acuerdo para que en las horas de máxima demanda salgas tú y no los 3, y entonces optimizamos el servicio del transporte público. Para quienes pueden llegar a pensar que el tema del teleférico, que evidentemente se convierte en el logo institucional de este gobierno actual,
que es un tema político, aquí hay una justificación, tal vez, ¿no? Digo, no tal vez, o sea, aquí está la justificación. Es un proyecto que se piensa, que se planea conforme a la estadística diaria que se va generando y que resuelve de una forma que no se había hecho anteriormente. ¿Cuántas ciudades actualmente tienen teleférico en territorio nacional? Más o menos. En México, 4 estados a lo mucho. 4 estados a lo mucho. ¿Cuántas personas tienen trabajando ahorita en la construcción del teleférico? Más o menos tienes 430 personas aproximadamente 430 en Morelia. Aquí en Morelia. Sí. Y si le sumamos a los que están en Pátzcuaro, Uruapan, otros 400 en el teleférico Uruapan. Y en la salida Pátzcuaro. Y si le sumamos 100, a los 150. Estamos hablando de 1,500 empleos directos. Sí. ¿Y otros cuántos más indirectos? ¿Otros 500? Pues se triplica el de indirectos porque estamos pidiéndoles a las empresas que la proveeduría sea local, que le podamos comprar el concreto a un local, que le rentemos la maquinaria a un local, que contratemos mano de obra michoacana, que dejemos la derrama con los mismos proveedores que están aquí en Michoacán, y eso está controlado, que se quede el recurso aquí en Michoacán. Eso es importante, que se quede aquí en Michoacán, porque muchas veces contratan personas de otros estados que nada tienen que hacer aquí, y el dinero se va, no se queda aquí. Sí. El reto aquí es que no hay una empresa mexicana que haga teleféricos, ¿no? Hay solo 2 empresas en el mundo que hacen teleféricos. Una ganó la licitación de Uruapan y otra ganó la licitación de Morelia. Pero los obligamos a que contraten personal local, aquí, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita decías algo muy importante. Esto es un tema político. Yo creo que no, es un tema de una política pública. Esta política pública tenemos un referente a nivel nacional que se llama Claudia Sheinbaum, que cuando ella fue jefa de gobierno en la Ciudad de México impulsó este tipo de transportes y nos dio la línea de lo que necesitábamos invertir en transporte público. Entonces, claro que es un tema de una política pública nacional por la mayor impulsora de movilidad que tenemos en el país, que es la presidenta de la República. Y que ella nos enseñó lo que cambia la calidad de vida de las personas dándoles un transporte de calidad. Oye, Gladys, pero tenemos una gran ventaja, que pues se va a ir este gobierno y si no, por alguna otra razón, no se alcanzan a concretar los proyectos, pues tú les vas a dar seguimiento cuando llegues a la gobernatura. En ese sentido, la buena, Marquito. ¿Qué proyectos tienes? O sea, con eso abrimos con ese proyecto, con esa visión, ¿no? Para hacer eso, pues te tienes que consolidar ahorita, ¿no? Ahora es cuando, porque el 2025 es de talacha. 2026 ya se contamina un poquito con las campañas. ¿Estás de acuerdo? Y el 27 ya valió, ¿no? Y el 27 ya valió. Entonces, es ahorita, es este año, es lo que resta de este 2025 para quienes nos están viendo en el futuro. Es este 2025 donde tanto Alfredo como su equipo, incluyéndote, por supuesto, como también nos vamos al municipio con Alfonso Martínez. Este es el año clave para hacer la mejor campaña política, pero dando resultados. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que la carta de presentación de todos los que estamos en los gobiernos, todos los que aspiramos a un cargo de elección popular, no podemos presentarnos ante una cámara, ante una colonia, ante un partido político y decir que tenemos la capacidad para lograrlo. Tenemos que tener una carta de presentación y esa es tu chamba. Es la de todos los días, de cuánto le dedicamos a mejorar las cosas, en hacerlo bien. La gente ya en México se politizó mucho y lo digo de manera positiva desde que llegó Andrés Manuel. Exacto, y esta manera de informar directamente al pueblo todos los días, esta manera que tiene la Cuarta Transformación, y no un tema de eslogan, sino de quitar estos intermediarios y comunicarle directamente a la gente lo que se está haciendo, lo que estamos trabajando, de marcar la agenda mediática todos los días desde el gobierno federal, ha dado la apertura a que la gente opine y que la gente no se espera que un medio le informe, la gente ya tiene la información en su mano, ya cualquier situación grabamos, lo subimos y ya es noticia, y ya no nos esperamos a que nos digan de manera maquillada lo que está pasando en nuestro país y en nuestro estado. Yo creo que la gente al día de hoy tiene que pensar muy bien qué proyecto es el que quieres
que siga gobernando. Un gobierno que durante muchos años hizo obra en beneficio de unos cuantos, y hablo del tema incluso hasta inmobiliario, empresarial, o quiere un gobierno que voltee a ver a la gente, las verdaderas necesidades de la gente, como el tema de transporte, como el tema de movilidad, el tema de infraestructura, el rescatar una glorieta que durante años que lleva este fraccionamiento es el más grande de Latinoamérica y no nos da orgullo, durante tantos años en un abandono total, y que ahora estamos revirtiendo todo ese efecto negativo que tuvo este crecimiento desordenado en la ciudad. La gente se da cuenta, es perfectamente inteligente para saber qué proyecto es el que quiere conservar. Si en este gobierno hemos dado resultados de infraestructura para la gente, si esa es la exigencia de la gente que continúe este proyecto, nosotros vamos a estar encantados de darle esa continuidad. Y si la gente también dice, híjole, queremos regresar a los gobiernos que sin un peso federal no hacían nada, y que las grandes obras de gran calado eran con recurso federal, y que decían que en Michoacán no había dinero, y ahora este gobierno nos demuestra que sí hay dinero, pero que no sabemos en qué lo gastaban, y que ahora estamos haciendo obras con recursos 100% estatal, pero además que no le vamos a dejar ni un peso de deuda al siguiente gobierno. Entonces, creo que hay las condiciones, la gente al final, el pueblo es el que va a decidir, y ellos están perfectamente enterados de lo que está haciendo este gobierno, de lo que está haciendo su servidora, de lo que hace el gobernador, de lo que hacen mis compañeros, y no hay manera en que los podamos engañar o decirles que somos una cosa cuando todos los días demostramos otra, ¿no? Claro, y sin duda alguna, pues hemos visto que este gobierno es el que más obras ha hecho en cuanto a vialidades, pero también es importante que los gobiernos gobernaran para todos, y me refiero al gobierno federal de la anterior administración, porque algunas decisiones, pues, básicamente a veces sí golpean al sector empresarial. Por ejemplo, incrementaron el salario mínimo muchísimo, la reducción también de las horas de trabajo y el aumento del aguinaldo, todo eso le pega a las empresas, y realmente las empresas son las que le dan trabajo a toda esa gente, y pareciera que se gobernara para la gente, para la gente que no son empresarios, que a final de cuentas los empresarios son los que les dan trabajo. Debería de haber un equilibrio en eso, porque eso repercute también en los gastos, en toda la situación económica de las empresas, que después ya no pueden emplear a las personas. El término de prosperidad compartida tiene que ver. Y incentivos también debería de haber para las grandes empresas. Yo difiero un poco de que los gobiernos de Morena sean antipolíticas proempresariales. Creo que por el contrario, se demostró que lo que nos dijeron durante muchos años de que no se podía aumentar el salario porque iba a ir inflación desencadenada en el país, y ahora que se subió y que estamos ya cercanos a los 300 pesos, vemos que es totalmente lo contrario. Las empresas venden más, las empresas les va mejor porque tienen empleos mejor pagados, pero además yo difiero que las empresas sean las que generan esta riqueza, la genera el trabajador. Entonces sí tenemos que ser muy enfáticos en decir que tiene que haber un acompañamiento de las empresas, pero las empresas tienen que garantizar un trato digno y un salario adecuado para los trabajadores. Si bien estos incentivos se tienen que dar de manera adecuada a las empresas, no nos confundamos con un tema de evasión fiscal, que durante los gobiernos del conservadurismo la verdad es que se desató un fenómeno imposible de sostener, donde las pequeñas empresas que iban empezando, que iban emprendiendo, que iban buscando un trabajo, pues se las comen los grandes, porque además los grandes no pagan impuestos y no hay una legislación que proteja a los que van emprendiendo. Es decir, en Estados Unidos no puede pasar más de 3 semanas y que un proveedor grande le pague al pequeño. En México pueden pasar 6 meses. Entonces creo que es más allá de ver a las empresas y verlas como un todo, no ver las empresas grandotas a las que les vamos a ayudar y a las empresas chiquitas que se coman el riesgo de las empresas grandes. Eso lo vemos en cadenas donde sí tenemos que ser muy enfáticos en que no puede haber privilegios a los grandes, y que el tema de la evasión fiscal que tanto daño le ha hecho a México, si cada quien pagara los impuestos que le tocaban, no estaríamos en las condiciones laborales en las que estamos ahora. Porque las pymes son las que pagan más impuestos, y las grandes empresas, que es las que deberían de pagar, son las que menos pagan. Así es. Y tenemos un claro ejemplo de
el de Electra, ¿cómo se llama? Se me olvidó que debían... Salinas Pliego, millones y millones, y en una entrevista le dijeron, pues que no van a hacer nada, a mí no me... ¿Cuántos cientos de millones de pesos? Es como quitarle un pelo a un gato. Él lo dice, entonces... Sí, de manera descarada. Oye, pero no le tires, porque estos micrófonos los compramos en Electra, mi vieja. Qué caro. Oye, ¿quieres que... ¿A ti te gustaría que Gladys fuera gobernadora? Sí. ¿Se te agradaría? Bueno, la tenemos que dejar ir porque si no la va a regañar el señor gobernador que la está esperando para una reunión ahorita en unos poquitos minutos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias amigos. por hacernos un espacio en tu agenda Muchas que sabemos gracias. que es muy apretada. Y solamente, ¿Morón, Alanís o tú qué pasa? A ver, ¿qué onda con Morón, Alanís? Es la pregunta obligada. Va a estar dura la contienda, ¿no? Estamos bajo el mismo proyecto. Siempre... Como costumbre, brindar antes de irnos. Nada más. Mezcal chamante, el mezcal como debe ser. No, no nos andamos aquí con cosas. A ver. Y tiene que ser mezcal michoacano, ¿eh? Denominación de origen. Es michoacano. Denominación de origen. Está muy rico el oaxaqueño, pero está mejor el michoacano. Michoacano, aquí dice, hecho en Michoacán. Oye, Gladys, ¿que gane el mejor? Que continúe el proyecto, porque el proyecto no se llama Gladys, Fabiola, ni se llama Raúl Morón, se llama el segundo piso de la cuarta transformación. Okay. Es un proyecto y hay unidad al interior de Morena y cualquiera de los compañeros hará un excelente trabajo. Simplemente el pueblo tiene que decidir qué persona es la que representa mejor ese sueño de seguir construyendo un mejor Michoacán. ¿Consideras que hay algún favoritismo? Pero sí hay una ventaja. Claudia Sheinbaum está apoyando mucho a las mujeres quiere ella misma lo ha dicho, quiere ganar las mujeres. Salud. Claro. Salud, porque es tiempo de mujeres. Marquito. Es tiempo de mujeres. Tenemos una gran referente nacional y como ella bien lo dijo, si llego yo, llegamos todas y tenemos que honrar esa parte de la transformación. Justo fue lograr que una mujer fuera nuestra primer presidenta de la República. Oye, Gladys, sí, qué bueno que en esa competencia interna el que gane es el ciudadano, ¿no? A final de cuentas. Así es. Eso yo creo que es lo importante. Eso es lo importante y es por lo que tenemos que trabajar todos los días, no por cargos, por el proyecto. ¿Quién decide, Morena, el gobernador o Claudia? Yo creo que es un conjunto de mesas en donde se cuida el proyecto de manera global. Son 17 gobernaturas. Entonces yo creo que la decisión finalmente, lo bueno que nuestro movimiento se mueve a partir de encuestas, entonces no podemos posicionar a alguien que la gente no acepte como su próximo gobernante. Eso ya es un filtro importante. Y pues creo que la decisión finalmente tiene que ser que Morena siga construyendo un mejor país y que desde los gobiernos se ayude a nuestra primera presidenta, que ha sido la mejor presidenta en los últimos años de México. Bien, que así sea. Gladys Botana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Me voy volando. Córrele, y salud, Marquito Saucedo. este mezcal muy bueno. Salud, y gracias, Gladys, por venir. Le llevas un escalito a nuestro querido Alfredo. Claro. Y le dices, por favor, que aquí lo esperamos. Muy pronto. Él ya nos conoce, ya sabe de quién se trata. Y también a nuestro secretario de Finanzas, por favor. Claro, nos traemos a todo el equipo. Todo el equipo. Va. Suerte. Gracias. Muchísimas gracias. Marquito, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por el mezcalito. Mi nombre es Félix Elorriaga. Esto fue Quinto Piso, el podcast de altura. Hasta la próxima.